Quería agradecerles a todos ustedes su presencia en esta casa, en la Fundación Tres Culturas. Para nosotros hoy es un día importante. Bueno, lo es siempre que presentamos un libro, porque los libros lo son en sí mismos, pero la presencia hoy de Mona El Hatawi creo que le da un plus sobre otros actos que hemos celebrado recientemente. Me gustaría, en primer lugar, agradecer la colaboración de la editorial Capitán Swing, que colabora con nosotros, y también la colaboración de Casa África, que tiene aquí una representación muy cualificada en la persona de Ángeles Jurado, sobre la que después diré una palabrita. Bueno, Mona El Hatawi es la persona que probablemente esté liderando hoy el debate de la mujer y del papel de la mujer en el mundo árabe. Ella es colaboradora habitual de medios de comunicación muy importantes como The Guardian, The New York Times, la BBC. Creo que muchos de ustedes conocerán su peripecia personal, cuando en noviembre de 2011 fue golpeada, violada y detenida por las fuerzas de la policía antidisturbios egipcia, y creo que a partir de ahí pues, se ha convertido, por su activismo, en una persona enormemente reconocida en toda la lucha de las mujeres en el mundo árabe y en general en todo el mundo. Fue nombrada por Newsweek como una de las 150 mujeres valientes de 2012. Times la presentó como persona del año y la revista Arabian Business la nombró como una de las 100 mujeres árabes más influyentes. El libro que hoy se va a presentar aquí, sobre el que van a disertar después Ángeles y Mona, el himen y el hijab, ¿por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual?, es un libro, yo creo, muy importante, muy difundido. Está presentándolo aquí en España en estos días y en él realiza una condena definitiva de las fuerzas represivas, fuerzas políticas, culturales o religiosas, que reducen a millones de personas, de mujeres, a la condición de ciudadanas de segunda clase. Nosotros, de la Fundación Tres Culturas, que consideramos que las desigualdades de género suponen una afrenta a la dignidad humana, un desafío también al Estado de Derecho y a la democracia y un obstáculo para el pleno desarrollo de las sociedades, estamos muy orgullosos de poder presentar hoy este libro. Y debo decir que, en contra de lo que piensan ciertos círculos de pensamiento occidental, no tenemos ningún miedo a este debate. Yo creo que si hace falta una revolución de las mujeres en todo el mundo, también en el mundo árabe, y lo hacemos sin ningún complejo, porque el problema de las mujeres árabes no es el Islam, es el patriarcado. Al igual que los problemas en todo el mundo de las mujeres no tienen que ver directamente con la religión. Otra cosa es que la religión o una interpretación incorrecta de la religión pueda contribuir o no al mantenimiento de ciertas estructuras. Pero el enemigo de las mujeres no es el Islam, es el patriarcado. Y eso creo que conviene que quede claro, porque si no nos podemos confundir. Y creo que Mona está haciendo una gran labor en ese sentido y yo se lo agradezco. Bueno, quería decir que nosotros, coherentes con esa convicción, siempre hemos intentado traer aquí a la Fundación a mujeres muy destacadas. Yo quiero recordar que estuvimos con nuestra amiga ya mayor egipcia, Nawal El-Saadawi, con la que tuvimos una jornada memorable en Granada, que es una gran activista por la defensa de las mujeres, y que nuestra biblioteca, que tienen ustedes aquí en la segunda planta, se llama Biblioteca Fátima Mernissi, otra gran mujer luchadora en favor de los derechos de la mujer. O sea que este acto, en cierta medida, es muy coherente con la trayectoria que viene desarrollando la Fundación Tres Culturas. Este acto va a consistir en una conversación entre Mona El Hatawi y Ángeles Jurado. Ángeles es periodista, actualmente es parte del equipo de comunicación de la Casa África, redactora del blog África no es un país y el portal Planeta Futuro del País,
y colabora con muchos medios especializados como en el canal Océano África de La Vanguardia, Africalle, Mundo Negro, Altair, El Orden Mundial en el siglo XXI, Revista 21, en fin, y muchos otros. Ella es canaria y muy amiga también de esta casa de la Fundación Tres Culturas. Me gustaría decir que esta actividad también se incluye dentro de la celebración del 10º aniversario del Club de Lectura Tres con Libros y hay mucha gente aquí, como suele ocurrir, de nuestro club de lectura, a las que, como siempre, quiero agradecer su presencia. Y para terminar, recordar que los libros están ahí para venderse. Yo siempre lo digo, el mejor destino de los libros es ser leídos y para ser leídos normalmente, salvo que lo cojas de la biblioteca, hay que comprarlos. Y ya una actividad que tendremos el jueves próximo, que me gustaría recordar, el próximo jueves 4, presentaremos aquí la película Las y Sombrero, que lo hacemos acogiendo una iniciativa del Consejo Social de la Pablo de la Vide y recomendaría a todos ustedes que si pueden venir, pues que vengan porque es el descubrir un poco a esa parte de la generación del 27 que, como suele ocurrir, pues es la parte silenciada, es decir, la parte de las mujeres. Y me parece que es interesante que lo pudieran ver. Bueno, dicho eso, voy a decir una frase del libro de Mona que me ha llamado la atención. Bueno, todo el libro llama la atención, pero cuando una chica egipcia cuenta cómo le impactó el relato de Mona, de su humillación, de su detención, y entonces se dio cuenta, y ella dice de qué se dio cuenta. Se dio cuenta, dice el libro, no puedo decidir nada y nada depende de mí. Y a partir de ahí, cuenta Mona cómo esta chica se convirtió también en una activista en favor de las mujeres. Así que adelante con este acto y espero que sea muy satisfactorio para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Hace un momentito, Muna El-Tahawi se ha sacado un selfie conmigo y con Olga, que está por allá, y le he dicho que hasta el momento en que pueda sacarme un selfie con Idris Elba, este es el selfie más maravilloso que he tenido en la vida. Entonces, como estaba bastante nerviosa para la ocasión, es un placer enorme estar aquí, pero también es un poquito imponente. Escribí unas palabras y preferiría leerlas antes de empezar con la conversación en sí. Bueno, es un placer y un honor para mí encontrarme entre ustedes esta noche en Sevilla, en el marco de esta preciosísima Fundación Tres Culturas y a la vera de Juan Manuel Cervera y sobre todo de Muna El-Tahawi. Querría aprovechar el momento para agradecer a la Fundación Tres Culturas y especialmente a Olga Cuadrado y a mi compañera Estefanía Calcines, que es la jefa del Departamento de Mediateca en Casa África, por haber maquinado este acto en el que colaboramos. Esta noche, ustedes y yo ejercemos de pegamento humano para reunir a dos instituciones muy especiales, la Fundación Tres Culturas y Casa África, que arrancamos nuestros respectivos clubes de lectura hace una década ya, como comentaban antes, y durante estos 10 años hemos trabajado juntas para acercar la literatura que nos interesa y que hace el mundo un poquito más diverso a grupos cada vez más amplios de ciudadanos. Hoy celebramos nuestra década de complicidad, especialmente de la mano de Antonio Lozano, parte de nuestras respectivas almas y de nuestras trayectorias, de nuestra relación desde sus inicios, pero también parte de lo que va a ser nuestro futuro. Hoy nos reivindicamos como dos entes que tienen una hermosa vocación compartida, que es unir, dialogar, relacionar, facilitar y hacer el mundo mejor. Exactamente igual que Muna El-Tahawi, la mujer que nos convoca esta noche aquí, armada con un pelo hecho llamarada, ardiente igual que su palabra, siempre dotada de exactitud y pasión, de miel y de fuego. Comencé a seguir a Muna El-Tahawi en Twitter hace años y les recomiendo que si pueden y quieren tener una vida virtual mucho más intensa e interesante, lo hagan también. Comparte información, se indigna, lanza proclamas feministas en vídeo, denuncia, se compadece, razona y se solidariza. Es fuego que reduce a cenizas a los misóginos, los obtusos y los intolerantes. Es la miel que tapa las heridas de quienes sufren el prejuicio. Precisamente en redes sociales he podido observar cómo se ha ido creciendo con los años cada vez más determinada y combativa en las batallas y cómo las planta de muchas maneras diferentes y en muchos territorios distintos.
En las redes sociales, Twitter es la favorita para mí a la hora de seguirla. Allí supe del libro que hoy nos reúne. Se lo pedí a Estefanía, la jefa de la Mediateca de Casa África, para la Mediateca de Casa África, y en cuanto llegó le eché mano. Antes de que siquiera lo catalogaran o le pusieran el tejuelo, que entrara a formar parte de nuestra mediateca. Me lo llevé a casa, empecé a leerlo, me fascinó, me abrió un mundo nuevo, empecé a subrayarlo y ya no podía entregarlo en Casa África, así que compré uno nuevo y lo repuse. También allí descubrí que en Twitter que Capitán Swim lo traducía al español y lo publicaba, y pasamos por el mismo proceso con la versión en español que con la versión en inglés. En Twitter he visto que Muna El Tahawi se va africanizando, frecuenta ferias y salones de libros en países como Nigeria, antes estábamos hablando como Sudáfrica, ha estado en Ruanda. Comparte mesas con escritoras y escritores a quienes admiro y leo, y prende en nuevos territorios fuegos de sororidad y de tolerancia. En Twitter he hablado con ella proponiéndole encuentros e historias que hasta hoy no se habían materializado, pero que espero que en el futuro sigan convirtiéndose en realidad. En Twitter empiezo a soñar su nuevo libro que saldrá a finales de año y que nos invita a que seamos obscenas, rebeldes y libres. Estamos aquí para oírla a ella. Así que aquí me detengo con mi primera petición de la noche. Por favor, Muna El Tahawi, explícanos tu credo. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar con mi declaración de fe. Esta es una declaración que digo siempre que voy a un sitio. Mi declaración de fe es que se joda el patriarcado. Me encanta hablar en este centro tan bonito, este edificio tan bonito, y le agradezco mucho a Olga y a todos los que están involucrados en el centro, también Capitán Swing y Ángeles, con quien voy a conversar hoy. Y es un honor para mí saber que la biblioteca se llama Fátima Manisi, porque ella es una de mis heroínas feministas. He escrito sobre ella en mi libro, y también como el centro ha acogido a la última que mencionaron anteriormente. Ambas han sido heroínas y hermanas en la lucha contra el patriarcado. ¿En qué creo? ¿Cuál es mi credo? Bueno, creo en la destrucción del patriarcado. Ese es mi objetivo. Eso es el objetivo de todo mi trabajo. Y estoy muy agradecida de que esto se trata de patriarcado. Esta charla se trata de patriarcado. No es mi cultura contra la vuestra, ni España con respecto a Egipto. En España, o en Reino Unido, o en Bélgica, donde estuve la semana pasada, yo no voy por ahí diciendo, ay, pobrecitas las mujeres en Egipto, en Arabia Saudí, ¿qué podemos hacer por ellas? Por eso no he venido yo aquí, y no he viajado por eso. Yo viajo por el mundo porque todos tenemos que hacer frente al patriarcado. Y para recordar a la gente que si pensamos que si existe allí, existe aquí también. Tenemos que luchar contra el patriarcado allí y aquí. Eso es uno de mis objetivos. Aclarar a las personas que el patriarcado es como la cabeza de un pulpo y que usa los tentáculos para estrangularnos con diferentes formas de opresión. Estos tentáculos pueden ser el capitalismo, el racismo, la religión, la homofobia. Pueden ser una amplia variedad de opresiones, pero están controladas por la cabeza del pulpo, que es el patriarcado. Cuando hablo con el público, siempre que voy a una parte, tenemos que pensar qué está utilizando el patriarcado contra nosotros, y en lugar de luchar contra los tentáculos tenemos que luchar contra esa cabeza del pulpo, y esa cabeza es el patriarcado. En lo que es el prólogo de la edición española de su libro, empieza hablando de la situación el resultado de las primaveras árabes, y sobre todo cómo las primaveras árabes han fallado a las mujeres. Y habla también de la conexión entre lo político y lo personal, entre el hogar y la calle. ¿Por qué? ¿Cómo han fallado las primaveras árabes a los ciudadanos que las han vivido en general y a las mujeres en especial? ¿Y por qué existe esta conexión entre lo público y lo privado y lo personal?
Cuando comenzaron las revoluciones en 2010 en Túnez, todas las personas que yo conocía y conozco estaban en un estado de éxtasis. Era como un sueño hecho realidad. Muchos de nosotros durante muchos años en la región sabíamos que queríamos ser libres y fuera de la región se nos veía como personas que estaban de acuerdo con una dictadura y nadie que yo conozca está de acuerdo con una dictadura. Y los gobiernos de Europa, de Norteamérica, que venden esas armas a nuestros dictadores, yo creo que le prefieren a los dictadores mucho más que nosotros. Cuando empezaron las revoluciones, por fin, pensamos, esto es en lo que hemos estado soñando durante tanto tiempo. Muchísimos hombres y mujeres iban a las calles de Túnez, y Egipto, Libia, Bahrein, Yemen, Siria. Yemen, que se consideraba uno de los países más conservadores de la región. Teníamos mujeres ahí que luchaban codo con los hombres. Esto era una indicación de que en todo el mundo los hombres y las mujeres estaban arriesgando sus vidas juntos para luchar contra la dictadura del Estado. Escribí este libro porque quería preguntarme qué pasa cuando los revolucionarios, especialmente los hombres, volvían a casa. ¿Son también revolucionarios en casa o son unos dictadores en casa? Y sobre todo en España, me gustaría hablar de una cita. Estoy súper obsesionada con la Guerra Civil Española y siempre que voy a algún sitio digo, estoy obsesionada con la Guerra Civil Española porque es un periodo de su historia muy increíble que todavía sigue enseñándonos cosas, especialmente ahora con estos resurgimientos de la derecha más extrema y también los fascistas de los Estados Unidos, ese fascista asqueroso que yo llamo Donald Trump. Y había un grupo de mujeres que eran las mujeres son libres en la guerra civil y organizaban a las mujeres en las fábricas, en los trabajos, y combinando el anarquismo y el feminismo, que es mi combinación, el anarcofeminismo. Esas mujeres, de las mujeres libres, pensaban que bueno, yo pienso que tenían una cita muy buena. Los compañeros, nuestros camaradas, son muy buenos en la revolución, en la fábrica, en la cafetería, en las calles, pero cuando nuestros compañeros llegan a casa, la revolución se la quitan cuando se quitan los zapatos. Y en casa ya no son compañeros ni camaradas. Esta es la pregunta que yo quería hacerme en mi libro. ¿Somos revolucionarios en casa o no? ¿Dónde está el feminismo dentro de la revolución? Y muchos de mis compañeros decían, bueno, no es el momento, hay muchos políticos que hay que quitar en Egipto, hay tortura, el medio ambiente, el tráfico de humanos, no es el momento. Pero ¿cómo se puede decir que no es el momento? Entonces, entendí que no iban a luchar por el feminismo, la revolución del feminismo, y vemos, o vi que, bueno, me decían que nadie es libre en todas partes, ¿no? Hay gente que no tiene libertad en todas partes. Sí, por supuesto, el Estado nos oprime, pero el Estado y las calles y la casa juntos también oprimen a las mujeres. La revolución de los hombres era la lucha por el poder contra el Estado, porque les estaba oprimiendo, pero mi revolución y la revolución que todos necesitamos, esa revolución feminista que nos va a liberar a todos, es una revolución contra el dictador en el palacio presidencial, también los dictadores de la calle y los dictadores del dormitorio. Por eso escribí mi libro y por eso cuando se piensa en la revolución en la región ahora, vemos el ejemplo más trágico en Siria de cómo una revolución no violenta que empezó en contra de una dictadura muy terrible, se robó de los revolucionarios sirios. Pero cuando pensamos en los otros países que no tienen una guerra civil, como Siria, por ejemplo, en Egipto, estamos estancados. Porque los hombres están pensando en el Estado y cómo pueden conseguir más poder. Hay un grupo de hombres contra otro grupo de hombres. Los militares contra los hermanos musulmanes. Y no quiero que los militares, que son fascistas, por supuesto no los quiero, ni tampoco quiero a los hermanos musulmanes porque son los fascistas de la religión. Y cuando pienso en España, digo, esto es lo que teníamos o tenían ustedes con Franco. Una dictadura militar que estaba apoyada por la religión católica. La revolución políticamente estaba estancada, pero también en la esfera sexual y social sí se está moviendo. Y esa es la revolución por la que yo estoy trabajando y luchando. También en el libro
cuando ya empieza lo que es el libro en sí, comienza con la narración de cómo te conviertes en feminista. Bueno, comienza con otras cosas, con tu evolución, pero una de las primeras cosas que me llama la atención es cómo te convertiste en feminista, además en un sitio tan poco propicio como Arabia Saudí. Y cómo descubriste autoras como Fátima Mernissi. Hace poco estabas en la biblioteca aquí, que se llama también Fátima Mernissi. Estabas hablando de cómo en la biblioteca de tu facultad encontraste obras de Fátima Mernissi, de Nawal al-Saadawi, de gente que considerabas que quizás una especie de subversiva, saboteadora había colocado en las estanterías de la biblioteca de tu universidad. ¿Podrías explicarnos ese devenir feminista, cómo, las circunstancias en que se produjo y cómo te encontraste con el feminismo en Arabia Saudí? Sí, mucha gente se sorprende cuando yo digo, descubrí la palabra feminismo en la biblioteca de Arabia Saudí. Yo vengo de Egipto, nací allí, pero mi familia se mudó a Londres cuando yo tenía 7 años porque mis padres, los dos, son médicos y se conocieron en la Facultad de Medicina en el Cairo y después se casaron, después una vez que terminaron, y ambos consiguieron becas del gobierno egipcio para poder ejercer en Reino Unido. Pero cuando yo cumplí 15 años, mis padres se mudaron a Arabia Saudí porque tenían unos trabajos allí, y esto me cambió el mundo, bueno, mi mundo completamente, porque bueno, sabemos que hay muchos tipos de Islam, no hay un solo tipo de Islam. El Islam que teníamos en casa era el que me reproducían mis padres, mi padre, mi madre, que eran médicos, que fueron a la universidad y que se consideraban iguales, y nos llevaron a Londres y luego a Arabia Saudí, y ellos empezaron a ser profesores también para futuras generaciones de médicos, doctores en Arabia Saudí. Y yo me di cuenta de que una de las cosas más importantes de la vida es el conocimiento. Gracias a mis padres lo supe. Y como nos mudamos a Arabia Saudí, yo tenía 15 años. Como digo, mi mundo se puso al revés, porque empecé a ver que el Islam que se practicaba ahí era muy diferente al Islam que yo practicaba en casa. El ser una mujer o una niña era, bueno, como la representación del pecado hecho humano. Y ahí empecé a darme cuenta realmente, pero no conocía la palabra feminismo, y la descubrí cuando tenía 19 años en la biblioteca de la universidad, y me alegro tanto de que la biblioteca se llame Fátima Mernissi, porque cuando yo tenía esa edad empecé a descubrir revistas feministas en las que veía mujeres de mi cultura, de mi contexto, de mi fe. Por ejemplo, Fátima Mernissi, de Marruecos, me dieron esa palabra que yo de lo que ya estaba experimentando, que era la palabra feminismo, y me aterrorizó en principio, porque reconocí que una vez que empecé a tirar de ese hilo llamado feminismo, podía empezar, bueno, no había vuelta atrás. Empecé a leer algo y era la primera vez que yo leía algo y me daba realmente miedo, lo dejé parado, pero luego volvía y luego volvía. A veces lo que más necesitamos es lo que más nos da miedo. Eso es un gran mensaje que yo aprendí. Y hay que volver y tirarse a la piscina. Alguien en esa biblioteca puso esas revistas ahí porque no había un programa de estudios de género en esa época, que era en 1987. Nadie estaba estudiando eso, y ni siquiera ahora existen estudios de género allí. Pero sí había revistas de feminismo. Yo creo que los puso alguna revolucionaria o algún revolucionario que nos quería enseñar eso, ¿no? Y nos querían vemos como activistas de Arabia Saudí han sido encarceladas, por ejemplo, por el líder de facto de Arabia Saudí. Sabemos que España ha intentado cancelar el acuerdo de armas, tratado de armas con Arabia Saudí, porque estas armas se están utilizando para cometer crímenes de guerra en Yemen. Bueno, hemos hablado de esto un poquito antes, pero sí que se debe dejar de vender armas
armas a la familia real de Arabia Saudí, porque ellos están diciendo que es para la emancipación de las mujeres, pero eso es mentira completamente. Ellos quieren una monarquía absolutista y esto es, bueno, lo digo para que hay que darse cuenta de que hay feministas en Arabia Saudí de las que no conocemos nada. Sería enviado, por ejemplo, a 3 generaciones de feministas a la cárcel en Arabia Saudí. No han tenido una revolución como la de Túnez, Egipto, Libia y Siria, pero hay una revolución feminista ocurriendo en este momento y el régimen está luchando en contra de él y están siendo torturadas, están siendo encarceladas. Espero, ustedes, como ciudadanos de una democracia, les quiero recordar que existe un feminismo en este reino de esa familia real de patriarcado. Con su voto, ustedes pueden cambiar esa venta de armas y que mantiene esa monarquía absolutista en el poder que intenta romper con el feminismo que está teniendo lugar. El feminismo en Arabia Saudí y del feminismo en el mundo árabe en general. En el libro también reivindica el conocimiento producido por mujeres musulmanas, mujeres árabes a lo largo de la historia durante siglos, la poesía, el arte, obviamente, la literatura, pero también el conocimiento científico, el conocimiento de todo tipo y el feminismo. Y reivindica que son las propias mujeres musulmanas, son las propias mujeres árabes las que tienen que salvarse a sí mismas, las que tienen que encontrar su futuro, su destino, su realización. Esta idea creo que es muy importante repetirla en un contexto en el que verdaderamente la situación de las mujeres musulmanas, o de las mujeres en general, pero bueno, especialmente las mujeres musulmanas, con la carga de islamofobia, de racismo, de xenofobia que se está instalando en muchos países en este momento de Occidente, se considera que son un pretexto para atacar a determinadas culturas, a determinados países, a determinadas formas de vida sociales y se considera que son personas sumisas, pasivas y que no tienen capacidad para luchar por sus propios derechos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Aunque ya has hablado sobre el tema, pero... Una de las cosas que yo quería expresar en mi libro es demostrar la herencia de feminismo que tenemos en nuestro mundo, pero que no tenemos que importar el feminismo occidental ni imitarlo, lo que ahora llamamos feminismo blanco o occidental. Tenemos un feminismo que empezó en Egipto en los años 20, por ejemplo, que se llama Hoda Sharawi, y en 1923 ya había una feminista que fue a una conferencia feminista en Italia. Hay que imaginarlo, no solo a las personas que viven en la región o fuera de la región. Muchas personas no sabían que había un grupo de mujeres que viajaba a Italia para ir a una conferencia internacional sobre feminismo de todo el mundo. Las feministas egipcias fueron a esa conferencia y una de ellas volvió al Cairo y se quitó el velo, ese velo por el que seguimos luchando o contra el que seguimos luchando, se quitó el velo de la cara y dijo, esto es una cosa del pasado. Y ella y sus otras compañeras feministas lucharon por la educación, por el derecho de otras mujeres en Egipto. También menciono en mi libro que en los 50 otro grupo de feministas viajaron por el mundo y llegaron al Parlamento egipcio para demandar el derecho al voto. Y en Egipto ya tenemos el derecho a votar gracias a estas mujeres, porque como hicieron las sufragistas de Reino Unido o de Inglaterra con una huelga de hambre, tenemos generaciones de mujeres que han sido activistas feministas en mi parte del mundo. Y esto lo digo para que recuerden a las personas, para recordar a las personas que cuando me dicen hay que importar una idea que es extranjera o es diferente a nosotros, yo digo no. Existe esto, teníamos estos grupos feministas en los 20, en los 50, incluso antes. También lo menciono porque mi libro dice, bueno, ¿por qué el Oriente Medio necesita una revolución sexual?
Yo hablo mucho de sexo porque creo que en el feminismo, las feministas, tenemos que tener propiedad de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y también de nuestro derecho al placer sexual y al disfrute sexual. Y el patriarcado lo niega a las mujeres, ya sea en España, en Estados Unidos o en Egipto, porque los conservadores, por ejemplo, quieren prohibir el aborto para controlar nuestros derechos de reproducción, pero también para castigarnos por declarar abiertamente que tenemos placer y que es mi derecho disfrutar del sexo. Cuando hablo de sexo, bueno, me dicen, ¿cómo puedes hablar de sexo? Eso es algo occidental, de blancos, no es nuestra cultura. Pero en mi libro yo cito a poetas, mujeres musulmanas del siglo VII, del XII, y cito a estas poetas también de Andalucía que vivían aquí en el siglo XII y que escribieron de forma muy valiente acerca del sexo, el placer, de cómo le decían a sus maridos, ven aquí y folla conmigo 3 veces si hace falta en un día. Eso era del siglo XII, en la poesía del siglo XII. Y hablo de esta herencia que tenemos y de cómo se nos ha intentado borrar por parte del patriarcado. Yo no voy a imitar nada occidental, sino que voy a redescubrir para mí y para mis compañeras musulmanas y árabes nuestra herencia que tenemos que proclamar con mucho orgullo. En el título de su libro, en la traducción en español, el hijab y el himen, bueno, o el pañuelo y el himen, se menciona el tema del velo que acabas de sacar. Tu relación personal con el velo también aparece en este libro como una decisión que tomaste en un momento, ponértelo, y 8 años más tarde, después de mucha reflexión y de una serie de experiencias, quitártelo. Pero fue una cuestión reflexionada, pensada, sentida de una manera muy especial. Estamos habituados aquí en los países occidentales a ver a mujeres pasearse musulmanas con su velo sin darle mayor importancia. Se ha convertido en un símbolo para algunas personas que provoca islamofobia, que provoca racismo, que provoca cosas bastante desagradables. En Francia, por ejemplo, se había prohibido el tema de mantener este símbolo religioso en lugares públicos, en lugares. ¿Qué sentimientos te provoca el velo a estas alturas de tu vida, de tu evolución y cómo lo ves en otras personas, en otras mujeres que tienen una trayectoria diferente, que tienen una decisión de portarlo o no portarlo? ¿Cómo lo valoras? Yo llamé a mi libro el himen y el hijab porque estoy harta de las musulmanas que se reducen a lo que llevamos en nuestra cabeza y en lo que tenemos entre las piernas. Lo he llamado así porque quería que todo el mundo supiera que yo soy mucho más que el velo y que el himen, quiero decir. Para responder a tu pregunta, suelo dar ejemplos de mi familia, de mi propia familia. Mi madre fue una de las razones por las que fuimos a Londres para que pudiera estudiar un doctorado con mi padre. Eligió llevar el hijab por ser muy pía, por ser religiosa y musulmana. Yo decidí al principio, cuando tenía 16 años, llevarlo por ser religiosa o creer en la religión, pero muy pronto descubrí que yo no estaba de acuerdo con llevarlo y empecé a leer que había muchas opiniones diferentes y empecé a dejar de creer que eso era una obligación, porque no existen esas palabras en el Corán que digan te tienes que cubrir el pelo. Pero hay un verso o varios versos que Fátima Mernissi, por ejemplo, fue muy útil para mí al escribir estos 2 libros sobre las musulmanas y el hijab, y que seguro que están en esta biblioteca aquí. Ella habló de estos versos del Corán que se interpretan de diferentes formas
Y los académicos, hombres, querían convencernos de que había solo una forma de pensar, que era cubrirse el pelo. Por eso empecé a rebelarme contra ese pensamiento y pensé muy pronto en quitármelo, pero no quería imaginarme que nunca iba a sentir el viento en mi pelo durante el resto de mi vida. Entonces yo me lo quería quitar, pero era muy difícil. Y descubrí que era más fácil elegir llevarlo en lugar de quitárselo. Me llevó 8 años quitármelo, de hecho. Empecé a llevarlo con 16 años y me lo quité con 25. Y otro ejemplo de mi familia es mi hermana, que tiene 19 años menos que yo. Hace poco que se sacó su doctorado en literatura inglesa. Y ella elige llevar su hijab para decir que se jodan los racistas. Para ella es una identidad. Quiere que la gente sepa que es musulmana y está orgullosa de serlo. Yo no estoy de acuerdo con ella ni con mi madre, pero también no estoy de acuerdo conmigo misma, ¿no? Estos son 3 ejemplos de cómo de complicado puede ser la cuestión del hijab para las mujeres. Y muy a menudo se nos reduce a esa imagen de un burka es una musulmana, o un burka solo se puede hablar de un burka cuando es en un contexto de hijab, etc. Nosotros somos mucho más. Y yo estoy tan harta de ser reducida a ese velo, a ese hijab. Y digo, si tú no eres una mujer que viene del Islam y eres musulmana, te tienes que callar. Porque en el contexto de Irán, por ejemplo, donde en los últimos meses las mujeres han sido arrestadas y enjuiciadas porque se han quitado el hijab y era obligatorio en Irán. Durante estos últimos meses en Arabia Saudí ha habido mujeres que se han grabado quitándose el velo de la cara, el niqab, y que lo han quemado. Y en otro contexto, las mujeres que viven aquí, en el occidente, que llamamos, en diferentes comunidades que se llaman minorías, porque, bueno, en Arabia Saudí y en Irán son mayoría, pero aquí no. Aquí las musulmanas son partes de las comunidades de minorías. La situación de las mujeres y el hijab es muy diferente porque son musulmanas que son visibles. Podemos ver que son musulmanas. Esto puede ser una decisión de ellas, pero también les hace estar en riesgo. Y si se quiere pelear a alguien con una musulmana porque lleva un velo, normalmente no se, o con una persona islamófoba, no lucha contra el hombre, sino contra la mujer porque se ve, es visible. Es algo complicado. Y una de mis misiones, además de destruir el patriarcado, es complicar la imagen y la historia de las musulmanas, porque cuando reducimos a una musulmana al hijab o al niqab o al burka, deshumanizamos a las musulmanas. Y cuando nos deshumanizáis, nos negáis una vida completa que estáis deseando para ustedes mismos. A mí me gusta complicar esto. Nosotros somos mucho más que un velo y hay que escucharnos. Nuestros argumentos y nosotros discutimos, nosotras discutimos para poder crear o hablar de este símbolo y empequeñecerlo, porque somos muchísimo más que eso. Definiéndote como feminista, anarquista, feminista, laica, sin embargo, en el libro hablas de Fátima Mernissi dando una interpretación diferente al velo, al hijab. Hablas de, frente a la pedofilia disfrazada de matrimonio temprano, matrimonio precoz, pues tener el ejemplo de Jadilla, la primera mujer de Mahoma, que era 15 años mayor que él, que era una mujer que fue su mecenas, una mujer sabia, fuerte, ese tipo de mujer. Hablas de, frente a la mutilación genital femenina, versos que indican al hombre que tiene que también satisfacer sexualmente a la mujer, que el sexo debe ser placentero para los dos. Entonces, feminizas el Islam de alguna manera, a pesar de que no te declaras feminista musulmana. ¿Por qué haces este ejercicio? Yo no soy feminista musulmana y yo los separo, el feminismo y el Islam, y lo hago porque cualquier cosa en este año, en 2019, que
daña a las mujeres, yo voy a estar en contra de eso, ya venga del judaísmo, del islam, de Donald Trump, de la familia real de Arabia Saudí, cualquier cosa que en 2019 nos dañe en nuestros derechos, yo voy a batallar contra eso y me gustaría destruirlo. En mi libro menciono a muchas feministas islámicas y que se identifican como tal. Lo hago por dos razones. En 2009 yo fui a la capital de Malasia, Kuala Lumpur, para el lanzamiento de un movimiento global, Musawar, y es la palabra árabe para decir igualdad. Se hablaba de la igualdad y la justicia en una familia musulmana, y eso era como un paraguas, y debajo de ese paraguas hay personas como yo, que son feministas y que separan la religión, pero también hay musulmanas feministas, y una de mis heroínas, Amina Awdoud, que es la académica americana del Islam. Y aunque yo no soy feminista musulmana, yo quiero hablar de eso. Y yo estoy convencida para usar todas las herramientas que pueda usar para luchar contra el patriarcado, incluso esas herramientas que vienen de las musulmanas feministas, y lo hago porque reconozco que el patriarcado está dentro de las religiones. La mayoría de las religiones son sexistas y tienen patriarcado, especialmente las que vienen, las abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, todas son misóginas. Y existe ese patriarcado dentro de la religión, pero también fuera de la religión. Muchas veces me dicen, bueno, estas mujeres deben de dejar de hablar de la religión. Bueno, eso no resuelve nada. Muchas mujeres o personas creen que tienen mucho poder por parte de su fe religiosa y están más consiguen un confort y fuerza de su fe. ¿Y quién voy a ser yo para decirles que se dejen de lado la religión? Y también hay muchas mujeres que no pueden dejar su religión porque puede peligrar su vida o la de sus familias. No voy a decirles que dejen sus religiones si se quieren quedar con sus religiones, pero sí les quiero dar las armas para luchar contra el patriarcado en el momento o en el lugar que estén. Yo estoy luchando desde mi posición y esta es una herramienta muy útil contra el patriarcado que existe dentro de los espacios sagrados. Por supuesto, usaré esta herramienta. Un ejemplo del poder del trabajo que las feministas islámicas, por ejemplo, en 2005, Amina Awdoud, una de mis heroínas, y que mencioné en mi libro, y la voy a volver a mencionar en mi otro libro, ella ha sido una académica del Islam, y en 2005, en Nueva York, se convirtió en una imán femenina. Normalmente no existe, como en el catolicismo, no hay sacerdotisas, ¿no? Pues en el Islam tampoco. Y Amina Awdoud, que estudió la religión muy bien, dijo, tengo tanto conocimiento como un imán y puedo serlo. Y no dice nada, no hay nada que diga que esto está prohibido. En 2005, 14 años, hace 14 años ya, en Nueva York se convirtió en imán. Había 50 mujeres y también 50 hombres que oraron en el lugar de rezo. El adán era una mujer y la imán era una mujer, Amina Awdoud. Y la mujer que estaba al lado de mí era de Somalia, estaba llorando porque en Somalia ella ni siquiera podía ir a la mezquita. Ni siquiera se dejaba a una mujer entrar a una mezquita. Imagínate ser imán. Ver eso le hizo sacar lágrimas. Y yo oré teniendo la regla, que es un gran tabú. Al tener esta oración, yo era parte de un movimiento que era la Unión Progresista de Musulmanes de Norteamérica. Nosotros enviamos nuestros mensajes a otras mujeres musulmanas dentro del país y nos dijeron, dame la justificación religiosa de tener una imán mujer. Amina Awdoud, que es esa feminista islámica, la tenía preparada. Y yo dije, bueno, yo necesito una justificación religiosa, por supuesto, porque yo no soy musulmana feminista. Y yo, de hecho, recé teniendo el periodo, ¿no? Y
A mí me decían, pero ¿tú quién eres para poder hacer eso? Yo dije, bueno, yo me he dado permiso a mí misma para hacerlo. Y como vemos, hay muchas experiencias de mi madre, de mi hermana, etcétera. Están las feministas seculares, están las musulmanas que crean una revolución. Porque después de que Amina Udud hizo esa oración, había mezquitas que estaban lideradas por mujeres y que lideraban esas oraciones hacia hombres y mujeres. Mezquitas donde hay musulmanes gays, bisexuales y transgénero y musulmanes y no van a abandonar su religión por esto. Hay mezquitas que les dan este espacio y para su rezo diario. Todo esto gracias a esta revolución de Amina Udud. Para mostrarles el miedo que tiene el patriarcado del feminismo islámico o secular, después de este rezo, la Liga Árabe se estaba reuniendo por otra razón y Gaddafi, que bueno, ya no está entre nosotros, le dijo a la Liga Árabe: lo que ha pasado en Nueva York con esta mujer que hizo el rezo va a crear a millones de Bin Ladens. Pueden imaginarse 100 personas que simplemente estaban rezando de forma pacífica, pueden crear a millones de Bin Ladens. Gaddafi sí que lo podría crear al torturar y matar a sus opositores. Pero esta mujer que estaba rezando y esas personas que estaban detrás de ellas se consideraban una amenaza mayor para un dictador. Y estoy tan orgullosa de haber formado parte de esa revolución de Amina Udud por esto. Yo creo que queda poquito tiempo para 5 minutos más, ¿vale? Para que luego ustedes, quien quiera hacerle alguna pregunta a Muna, pues se exprese. Para terminar, una cosa que, bueno, entre las muchas cosas que se agradecen del libro y que son refrescantes, interesantes y que considero que debería ser mucho más, ser un mensaje que se expanda. Aparte de que hablamos de un feminismo y de unas mujeres que no son monolíticas, que no son todas iguales, hay una enorme variedad, igual que existe una enorme variedad de mujeres en el mundo occidental, o sea que eso es un mensaje universal. También une los extremismos. El extremismo blanco, ultraconservador, ultra religioso en Estados Unidos, por ejemplo, que apoya a presidentes como Trump, y el extremismo quizás de los hermanos musulmanes o de cualquier otro tipo de interpretación del Islam que es muy rigorista. Esta idea yo creo que es muy necesaria, tanto la variedad por un lado como esa forma de oprimir a la mujer que tienen estas dos ramas del extremismo. ¿Por qué consideras, además en una entrevista ahora estabas hablando de la manada, de que a lo mejor se señala en los medios occidentales a lo que es los hermanos musulmanes, por ejemplo, y no se habla tanto de la manada, de alguna manera se divierte, iba a decir eso, es como inglés. Separamos nuestra atención de lo que tenemos aquí para hablar de las brutalidades que se hacen en otros sitios y se consideran peores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aunque, bueno. Esto pasa porque es muy fácil decir, pobrecitas las musulmanas, hay que salvarlas de los hombres musulmanes. Esto ralentiza esa lucha necesaria que hace falta aquí. En España, tenemos que salvar a las mujeres de España, de los hombres machistas o de esos, el caso de la manada, por ejemplo, esos derechos que se le quitan a la víctima de la manada. A mí me han violado y es una distinción que también el sistema judicial en España negó a la víctima y a no ser que esa mujer se defienda, no se considera una violación y hay diferentes tipos de castigo. Hay que luchar contra el patriarcado porque este patriarcado está garantizando
el derecho a los hombres a poder violar o hacer lo que quieran, ¿no? Esto es parte de nuestra lucha, porque yo, no solo aquí en La Manada, en España, sino en Alemania, que es el partido político el segundo más importante en el Bundestag, en el Parlamento alemán, es un partido que tiene una plataforma de supremacía blanca, islamofobia, homofobia, misoginia, y su mensaje a las mujeres blancas alemanas, que muchas les votaron, de hecho, es como muchas mujeres blancas votaron a Trump. El mensaje es: estas mujeres árabes, musulmanas, te quieren quitar el trabajo y, bueno, yo te voy a proteger, pero a cambio lo que queremos es que ustedes tengan más bebés, porque queremos más bebés blancos y por eso también queremos ilegalizar el aborto. Lo que dicen es que el demonio es esa persona extranjera de otra raza y nosotros, como hombres blancos, los vamos a salvar. Pero también queremos controlar esos cuerpos de las mujeres blancas alemanas. Pero no se dan cuenta porque esa amenaza de fuera sí la ven, pero no la de dentro. Y esto es lo que vemos en los grupos extremistas en diferentes comunidades. Ellos odian a nuestras hermanas musulmanas, quieren quitar el hijab, quieren decir que, bueno, estamos luchando porque se quiten el hijab, pero lo que no te dicen es que ese es el único derecho que quieren que tengan o quitarles a las musulmanas. Pero ¿qué pasa con los demás derechos? Los blancos de los grupos neonazis y extremistas le dan un pedazo de la tarta, pero le quitan la tarta entera. Pero yo quiero la tarta entera. Y de hecho yo no quiero la tarta del patriarcado, sino yo quiero crear mi propia tarta. Yo quiero hacer mi propia tarta, cocinarla. Hay estos extremismos en los que tenemos que luchar, contra los que tenemos que luchar, pero también quiero que las mujeres luchen contra eso, porque muchas mujeres internalizamos la misoginia de esos grupos porque creen que van a beneficiarles y hay que protegerlas del patriarcado. No hay nada que nos pueda proteger del patriarcado, de hecho, y lo hablo sobre, por ejemplo, la legalización del aborto y también con los partidos neonazis que pretenden decir que la violencia doméstica se utiliza. Bueno, yo uso imágenes de víctimas que han sido víctimas del abuso doméstico y que dicen esto es por culpa de los hombres musulmanes. Y esto lo hacen para demonizar, por supuesto, la religión y también porque quieren quitar el control de los cuerpos de las mujeres. Para mí, lo más importante de la revolución sexual es decir que yo soy propietaria de mi cuerpo, no los musulmanes hombres o los blancos de alguna parte, ni el patriarcado. Esto es una lucha contra el patriarcado. Mi revolución empieza con una declaración. Mi cuerpo es mío, no es del Estado, no es de la calle, no es de la casa, ni de la familia, ni de nadie más. Mi cuerpo es mío. Muchísimas gracias. Creo que sí, el momento para las preguntas, si alguien quiere intervenir. Hay una chica. Vale. Ahora. Uy, perdón. Buenas. Antes que nada me gustaría pues agradecerte sobre todo a ti, Mona. Te voy a tutear si no te importa que estés aquí con nosotros. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el feminismo occidental y el feminismo oriental? Me imagino que es un poco el objetivo más a corto plazo. Si es así, ¿en qué se está centrando ahora mismo el feminismo oriental? ¿Por qué está luchando ahora mismo en concreto? Gracias. ¿Quieren hacer varias preguntas seguidas y después ella las responde a todas o vamos de una en una? De una en una. Ahora, ¿De una en una? Sí, sí.
mejor. One by one? Okay. Sí, sure. one by one. Okay. I never call it Western or Eastern Nunca lo llamo feminismo occidental o oriental, yo lo llamo feminismo porque estos feminismos que todo el mundo quiere definir, hay gente que me llama a mí feminista musulmana. Yo creo que el objetivo del feminismo es luchar contra el patriarcado, independientemente de dónde vengas, porque el patriarcado es universal, existe, y el Partido Comunista de China lo tiene, existe bajo un sistema de democracia en Estados Unidos, también con la familia real de Arabia Saudí, y también la dictadura militar de Egipto. Creo que lo más útil, en lugar de feminismo oriental o occidental, es decir contra el patriarcado, porque el patriarcado es universal. Y cuando empecé a describir el patriarcado como ese pulpo, seguro una de las cosas que se pueden cambiar es la descripción de esos tentáculos del pulpo, porque la cabeza es el patriarcado, pero en algunos países los tentáculos pueden ser el capitalismo, en otros la religión, pero todos están ahí. Tenemos que reconocer que el patriarcado utiliza esas opresiones y nosotros tenemos que luchar contra todas esas. En cuanto al feminismo blanco, que sí que lo utilizo ese término para recordar, sobre todo a las mujeres blancas, independientemente de dónde vengan, que tienen que luchar contra la misoginia. Es una forma simplificada de hablar del feminismo blanco, pero quería resumir un poco mi respuesta. El feminismo es algo más que luchar contra la misoginia. Hay muchos tipos de opresiones y de discriminaciones que el patriarcado utiliza. Independientemente de donde vengamos en el mundo, tenemos que luchar contra todas ellas para poder conseguir destruir esa cabeza del pulpo que es el patriarcado. Hola, buenas noches. Me gustaría preguntar cuál es tu opinión sobre la prohibición del velo en los países occidentales. Porque es una cosa que yo la veo controvertida y, bueno, así también pregunto la opinión de alguien más metida y que realmente puede opinar sobre ella, más que yo, y así me aclaro un poco. Muchas gracias por reconocer eso. Como he dicho anteriormente, tenemos que, ustedes tienen que escuchar las voces de las musulmanas y de las descendientes de musulmanes. Yo estoy en contra de la prohibición del hijab. Hace 12 años, cuando en Francia se prohibió por primera vez el velo facial, yo me opongo contra esa prohibición porque esos grupos suelen ser grupos que son racistas, islamofóbicos y xenofóbicos. Pero yo no hablo ya de esas prohibiciones porque esos grupos que quieren hablar de esas prohibiciones son los grupos xenófobos, islamófobos, de extrema derecha, que dicen que se preocupan por las musulmanas, pero es mentira. Quieren armar esa discusión contra los musulmanes y dicen que es por las musulmanas. Estoy completamente en contra del niqab. Me gustaría prohibirlo en el mundo, pero estoy en contra de esos grupos. Yo estoy en contra de la cultura de la modestia, que está relacionada con el hijab. Es una forma de borrar las caras, bueno, las caras, pero borrar un poco a las mujeres. Para mí, ese hijab viene de esa cultura de la modestia que pertenece a muchas religiones. Los judíos, por ejemplo, los ultraortodoxos llevan un tipo de velo y también las monjas se cubren el pelo, las cristianas. Yo estoy completamente en contra del hijab, pero también estoy en contra de la prohibición del hijab. Espero que esto no sea algo que ocurra en España y yo hago una distinción entre los dos. Sí. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitarte, Muna, por la extraordinaria conferencia. Bueno, yo me presento, soy Silvia, trabajo en temas, soy formadora en temas de igualdad. Mi marido es marroquí, de origen, es musulmán, es de Marruecos, pero es español de nacionalidad. Yo soy feminista, me considero medio atea, me educaron en el cristianismo, como a mucha gente de las que estamos aquí. Y a mí me gustaría saber, porque hay una escritora, María Antonia García de León, que ella habla de que tenemos un corazón patriarcal encerrado en un cerebro igualitario o feminista. ¿Cómo esa disonancia cognitiva, ese trabajo de, por ejemplo, yo me desconstruyo día a día, yo doy formación en igualdad, en política de igualdad,
Y me gustaría saber cómo trabajar la interculturalidad conjugándolo en la lucha contra el patriarcado, y también me gustaría saber cómo trabajáis, porque ahora mismo estamos trabajando aquí el trabajo con hombres, o sea, las masculinidades saludables, la educación emocional, esa educación emocional que se ha castrado en mayor medida en los hombres, y cómo se trabaja, porque es complicado trabajar con hombres, también musulmanes, con esa cultura, igual que aquí, también es complicado, esas masculinidades tóxicas, patriarcales. Me gustaría saber cómo trabajáis el tema de los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras tan agradables. Me encanta estar aquí y también escuchar que trabajas en estos temas porque son muy importantes. Es muy necesario que cada uno de nosotros entendamos que hemos internalizado el patriarcado. Como bien has dicho, el patriarcado vive en todos nosotros. Es una lucha diaria reconocer cómo nos han criado de una forma patriarcal. El patriarcado está en cada hogar y en cada persona, y es una lucha diaria reconocer esto. A veces actuamos de forma instintiva, o eso parece, pero es por la forma en que nos han criado la sociedad. Nos debemos centrar en la lucha más difícil, que es la interna, es decir, nuestro propio dormitorio, nuestra propia casa, ver esa dinámica. El dictador más peligroso y más potente en la misoginia, que es el Estado, la calle y el hogar, el dictador peor está en el dormitorio, porque todos esos dictadores vuelven a esos dormitorios. Y ahí es donde hay que empezar esa lucha y se volverá a salir al resto del mundo. Es difícil reconocer ese patriarcado interno. Una de las cosas que voy a tratar en mi próximo libro, que son los 7 pecados necesarios para las mujeres, y hablo de esos atributos que el patriarcado nos ha dicho que no podemos tener, querer o ser. Y en lugar de esos 7 pecados capitales del cristianismo, yo los llamo los 7 pecados necesarios. Son el buscar atención, ser ambiciosos, tener poder, tener violencia y también lujuria. Muchas veces se nos niegan todos estos, no se nos cría de una forma para que podamos reconocer esto. Y en mi libro quiero que las mujeres tengan estos pecados y tengan un feminismo en 3D, como yo le llamo, tridimensional, para poder desarrollar una disciplina para ver constantemente la forma en que internalizamos ese patriarcado y la misoginia, y ese feminismo en 3D debe romper con el patriarcado y también desobedecerlo. Sobre todo esto lo vemos con las mujeres más jóvenes, porque, por ejemplo, nosotros decimos cuando, bueno, yo soy feminista y yo nací así. No, yo no nací así. Para mí fueron años y años de lucha, entender y luchar contra el patriarcado que yo tenía internalizado. Todos los días hay que quitarse esas malas hierbas que tenemos, que vienen del patriarcado, y que hay que quitarlas de dentro de nosotros. Yo siempre digo, cuando me preguntan, yo no nací feminista, pero tenemos que buscar esas formas de luchar contra esto para desobedecer y destruir el patriarcado de cualquier forma que podamos, de la forma más sencilla que podamos, porque así podremos crear una disciplina, podremos fortalecer nuestros músculos feministas. Y eso es importante con los hombres, porque los hombres piensan que el patriarcado es su amigo y que, bueno, es el amigo de ciertos hombres. Y me alegro de que hayas mencionado la masculinidad tóxica, porque a no ser que seas un conservador, heteronormativo, a no ser que seas así, el patriarcado te va a dañar. No solo a las mujeres, va a matar a las mujeres, pero también a los hombres por no comportarse de la forma en que el patriarcado demanda. Y tenemos que hacerles entender que el patriarcado no es su amigo. El patriarcado les niega, por ejemplo, el amor hacia otros hombres y también su forma de expresar o capacidad de expresarse sexualmente o de forma afectiva. Están negando experiencias que son humanas. Y para ello, bueno, me alegro mucho de que haya personas como usted o como tú que nos recuerdan esto. Es esencial. Y una de las historias que voy a utilizar para terminar mi respuesta es que en 2015, antes de ir a ese tour a promocionar mi libro,
cuando se publicó en inglés, me invitaron a hablar en la universidad, en una universidad en Egipto, en una ciudad muy conservadora. Estaba dominada por los hermanos musulmanes y había diferentes estudiantes ahí que querían una conferencia con diferentes voces. A mí me invitaron un hombre de 19 años que estaba estudiando ingeniería en esa universidad. Me envió un email y me dijo, por favor, ven aquí a hablar en nuestra conferencia porque nuestra comunidad necesita una feminista como tú para hablar de todo esto. Eso es un hombre que reconoce que en su propia ciudad, en Egipto, el patriarcado le está negando muchísimas emociones que él se merece. Y también reconoce que necesitamos estas discusiones fuera de las capitales, porque son discusiones muy nobles y muy buenas que suceden en la capital. Y bueno, decían, bueno, hay pocas personas que quieren venir aquí porque todo se hace en el Cairo y estas discusiones se deben tener en todas las partes de nuestros países. Y yo, como feminista, que me invitó un hombre de 19 años de ahí, esto me hace reconocer la necesidad y la importancia total de la revolución sexual y la revolución social. Enhorabuena, Mona, también enhorabuena a ti, Ángeles, por la conversación de ambas. Por no alargar más. Después del terrible atentado en Nueva Zelanda contra la mezquita, que causó tantas muertes, la primera ministra neozelandesa, que es una mujer además, Ardern, creo yo, Jacinda Ardern, una de las cosas que sugirió como respuesta de solidaridad, no sé si lo recuerdan, fue que las mujeres no musulmanas acudieran a las mezquitas con el hijab de manera que todas se confundieran. De alguna manera yo también soy musulmana, yo también soy objeto de tu ira. Ese podía haber sido el discurso, pero fue muy criticado. Fue muy criticado como un gesto de paternalismo por parte de las mujeres blancas neozelandesas. Y sin embargo, en el fondo, era un gesto de igualdad por encima de las discrepancias. ¿Cómo lo ve, Mona? Para responderte, tengo que empezar preguntándome qué estaba detrás de esa masacre de Nueva Zelanda. La masacre se cometió por parte de un hombre supremacista blanco, islamófobo, y que usaba la retórica de la supremacía blanca y de la islamofobia como la de Donald Trump y también de otros políticos extremistas de Australia para masacrar a 51 musulmanes durante su rezo. Si quiero mostrar solidaridad con la comunidad musulmana, la mejor forma es luchar contra la supremacía blanca y también contra la islamofobia. Si no, cualquier cosa que haga va a ser un gesto inocente y vacío que va a tener efectividad durante un par de horas. Y las personas, las mujeres que llevaban ese velo, quizás pensaban que habían hecho algo tremendo, demostraron solidaridad, que no soy racista ni islamófoba. Yo aprecio un gesto de solidaridad, sí, es importante, porque es un momento muy malo, muy terrible, pero creo que es un gesto vacío, sobre todo porque tantas veces hemos dicho que si no eres una musulmana, no tienes que decir nada acerca del hijab, porque equipararlo, el hijab, con los musulmanes, esto es algo en lo que yo estoy en contra. Yo soy mucho más que el hijab. ¿Quién eres tú para, como persona blanca de Nueva Zelanda, diciendo algo sobre el hijab? Y esto es yo lucho en contra de esto. Y esto es por lo que he mencionado antes. Es más fácil decir, pobrecitas las musulmanas, vamos a, en lugar de decir, vamos a luchar aquí en nuestro país, vamos a ayudarlas. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? Supremacía blanca, islamofobia. Ese gesto me pareció inocente, naif. Durante 24 horas, de 365 días fue solo un día. Y estos gestos deberían suceder todos los días, los 365 días del año. Luchar contra la supremacía blanca, la islamofobia, y así es como se puede ayudar a la comunidad musulmana. Y la mayoría de esas personas que fueron masacradas fueron hombres, porque los hombres
este hombre entró en la parte de hombres, en la sección de hombres. ¿Cómo podemos demostrar la solidaridad hacia ellos? Era hacia las mujeres, ¿no? Y dentro de la comunidad musulmana entera se redució en, bueno, voy a llevar un velo durante un par de horas. Yo insto a todos los que no sean musulmanes hoy en día que luchen contra la supremacía blanca de la islamofobia, porque esa es la forma en que se puede demostrar la solidaridad realmente. Y si vemos fuera de en cualquier parte una persona musulmana, una mujer llevando un hijab que es visiblemente musulmana, y si vemos a alguien que le ataca, se demuestra solidaridad no llevando un hijab, sino interviniendo, ayudándola contra ese islamófobo. Esa es nuestra forma o la forma de demostrar solidaridad. Hay que luchar contra la islamofobia y la supremacía blanca. Y muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por las preguntas. Por las intervenciones, porque realmente el debate con el público es la parte más interesante de este tipo de encuentros, y la oportunidad de tener a Muna aquí obviamente es muy especial y bueno, hay que aprovecharla. Ella va a firmar ahora los ejemplares de su libro. ¿Sí, no? ¿Dónde? Aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde, a todos y a todas por haber venido esta tarde, haber compartido el ratito aquí con nosotras y a seguir disfrutando de Mona y de la tarde.